En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia esencial, fundamental de esas personas que son las que realmente llevan el trabajo arduo del proyecto Más que Vencedor. Bueno, incluso en el tema privado aquí, yo recuerdo un niño que yo lo recomendé a neurología y se la pusieron en 2 meses la cita, aunque era privado, porque hay una gran cantidad de casos. Pero también hay centros públicos a los que tú puedes ir a averiguar. Creo que el Morillo King hace un tiempo tenía una neuróloga infantil. Entonces siempre uno como padre, ya tú trajiste ese niño al mundo, ya es tu responsabilidad cuidar de ese niño. Fue un niño que prácticamente escribía su nombre, pero no sabía pronunciarlo. O se le dificultaba reconocer ciertas letras de su propio nombre. Y eso, tú te pones como que a pensar, como que wow, o sea, qué tan difícil la situación que el niño en un grado ya de segundo y tercero todavía se le dificulta escribir su nombre y pronunciarlo. Y poder ver que ese niño, cada vez que llegaba donde mí, lo primero que hacía era, vamos a escribir mi nombre de nuevo. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor. Señores, una semana más para compartir con ustedes todo el contenido que preparamos con mucho cariño y siempre con la intención de crecer juntos. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia esencial, fundamental de esas personas que son las que realmente llevan el trabajo arduo del proyecto Más que Vencedor. Esas que están en los centros educativos brindando el servicio, brindando el apoyo y acompañando a aquellos niños que más lo necesitan. Nos encontramos en el día de hoy con las psicólogas del proyecto Más que Vencedor. Bienvenidas, chicas. Gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Señores, miren, aquí tenemos vamos a ponerlo desde aquí. Ella es Leslie Abreu, psicóloga general, que está en el Centro Oratorio Juvenil Salesiano, donde ya más adelante nos contará qué hace por allá. También tenemos por aquí a Floridelkis Núñez, quien es psicóloga educativa, también acompañando a Leslie en este centro. Le sigue por allá Lucero Álvarez, quien es psicóloga general, y también por allá Luciana, quien es también psicóloga clínica, y está en el Centro El Carmen y tú en el Centro Guabal, Lucero. Señores, estas jóvenes son parte esencial del proyecto Más que Vencedor. El proyecto Más que Vencedor no es solo el programa de televisión, es todo un engranaje de acompañamiento, de preparación de parte de ellas y también de darse a los demás y poder brindar el apoyo que necesitan tanto los niños como familia. Cuéntenme, ¿cómo se sienten en el proyecto? Nos sentimos muy agradecidas porque nos hemos dado cuenta, no solamente nosotros, sino las personas a nuestro alrededor, que hemos creado un gran impacto en esos niños. Qué interesante, qué interesante. Floridelki, cuéntame, ¿cómo te sientes? Por mi parte puedo decir que me siento, al igual que mi compañera, muy agradecida, porque gracias a Dios y a una mano amiga que creció este proyecto, que se llevó a cabo y se le está brindando la asistencia tanto a la familia como a los niños. Y me siento muy bien de pertenecer a este equipo. Ustedes son casi de la primera generación del proyecto. Sí, Lucero está con nosotros desde el inicio. Por allá, Luciana, cuéntame, ¿cómo te sientes en el proyecto? Realmente me siento muy cómoda. También saber que podemos influir en una parte tan importante como es el aprendizaje y que hemos podido llegar a los corazones de cada uno de esos niños y de su familia. Qué interesante. Leslie, cuéntame. De mi parte me siento muy privilegiada de formar parte de este grandioso equipo y el impacto que hemos tenido en la vida tanto de los niños como de sus padres. Poder ver que nuestro trabajo está teniendo pues un impacto significativo en sus vidas nos llena a nosotros de mucha gratitud porque estamos haciendo un gran trabajo. Tú sabes que yo siempre he dicho algo con el tema de los psicólogos y es que es una profesión, ustedes se preparan, pero también tiene que haber mucha vocación de servicio.
y mucha humanidad, porque ustedes están trabajando para mejorar la calidad de vida de otros de manera directa en la parte emocional, y en este tema también se mezcla la parte emocional también y la parte educativa. Dentro de los centros educativos que ustedes están interviniendo, que están formando parte, ¿cuál es la realidad que ustedes han encontrado? Niños con necesidades en diferentes ámbitos, tanto educativas como de comportamiento. Hay que tener en cuenta que existen una serie de situaciones o de trastornos que afectan directamente el aprendizaje y que normalmente se manifiestan muy temprano. Pero imagínate, en un centro, 200 niños, una psicóloga. ¿Cómo tú divides a esa sola orientadora entre 200 niños? Entonces, la no detección a tiempo genera muchas trabas en el proceso escolar. Luego está la parte de la gestión emocional, que después si hay adultos que tienen dificultades para poder manejarlo, entonces los niños tienen menos herramientas. Y si a eso tú le agregas un entorno desfavorecido o que no tenga los estímulos correctos, entonces te crea un gran problema que ya cuando llega a cierto nivel es difícil de abordar. Cuéntame, Floridelki, ¿cuál ha sido esa realidad? Bueno, puedo decir que nosotras trabajamos una realidad diversa. Al igual que mi compañera, las realidades del Centro Oratorio Salesiano Dosa, La Vega, trabajamos con niños con dificultades específicas, tanto de aprendizaje como conductuales, también emocionales y, no menos importante, la parte de la disfunción familiar y la gestión emocional, tanto de la familia como de los niños. Como ya mi compañera mencionó, los niños tienen pocas herramientas que son limitadas porque ya como que dependen de los padres, de los maestros y de nosotros los trabajadores sociales, los psicólogos. Y muchas veces los padres tienen una realidad de que no saben cómo afrontarse o cómo trabajarla. Entonces nosotras somos luz en el camino de ellos, porque llegamos para brindarle orientaciones, herramientas, tanto a la familia como al centro educativo, porque muchas veces existen múltiples realidades en los centros educativos y sabemos que un orientador o un psicólogo no puede dedicarle todo el tiempo de manera específica o puntual a un niño, que dedicarle 3, 4 horas, porque son muchos trabajos o muchas funciones en el cual ese orientador o ese psicólogo tiene que dividir su tiempo. Entonces nosotras trabajamos lo que es la parte afectiva, la familiar, con talleres y conferencias a los padres, a los niños, los adolescentes. También se trabaja la parte del aprendizaje con intervenciones psicopedagógicas. Ok. Leslie es la más nueva del grupo y queremos aprovechar la ocasión para que nos cuente cómo te sientes en el proyecto y cómo ha sido la realidad que te has encontrado, al igual que Floridelki, que están también en el mismo centro. La experiencia ha sido maravillosa, me he sentido muy cómoda con la acogida que he tenido. También comparto pues el mismo pensamiento de mi compañera Floridelki, porque hemos notado que hoy en día hay mucha necesidad y poder nosotras servir como de soporte, de guía y de esa luz a los padres que llegan a nosotras con múltiples situaciones, con múltiples problemas, y nosotras poder desde nuestros conocimientos brindar como ese rayo de esperanza es reconfortante para nosotras, porque podemos ver que nuestro trabajo está teniendo resultados y notar que hoy en día podemos ver que se está tomando más en cuenta la salud mental, que vemos más padres involucrados en el desarrollo de sus hijos de una mejor manera. Eso es demasiado gratificante para nosotros. Qué interesante. Cuéntame, Luciana, a ti te ha tocado un centro educativo muy grande, con una población muy significativa. ¿Cuál es la realidad? Bueno, este año me tocó un centro diferente, el Centro de Carmen Fe y Alegría. Me sentí muy cómoda allá porque me dieron una muy buena recibida. También me asignaron un espacio en el que puedo trabajar tranquilamente con los niños. Y uno de los casos que más se ve en el centro es que hay muchos niños con condición de TDAH. Entonces, ¿qué pasa?
que nosotros como psicólogos y psicólogas hacemos referimiento, dígase psicólogo clínico, neurólogos y otros profesionales que lo requieran. Y muchas veces los padres no lo llevan donde ese profesional, le dejan como todo el trabajo a uno adentro. Y hay otros que sí lo llevan, pero no le dan seguimiento. Entonces, eso influye en el proceso de aprendizaje y adaptación del niño. Entonces, uno hace lo que uno puede, ¿verdad? De su parte, y se ven avance. Pero sería mejor si le dan ese seguimiento que requieren. Aquí ahí es donde radica la realidad de lo que ustedes viven en los centros educativos, porque es cíclico y lo hemos visto desde el inicio. Se reconocen los casos, incluso se le ha proporcionado el diagnóstico, pero el seguimiento, la manera de involucrar a los padres, de que ellos acepten la realidad y que a través del sacrificio, porque sabemos que no es fácil, que muchas veces no tienen las herramientas, ni el tiempo, ni el dinero para seguir los procesos, pero también cuando se tiene la disponibilidad, todo eso se canaliza. Y yo sé que esa es una realidad constante en los centros educativos porque no todos los padres tienen la capacidad de involucrarse y de entender que realmente los niños tienen una condición, tienen una necesidad. Quería destacar, por ejemplo, en el caso de Leslie y Floridelki, ellas están en el DOSA, que no es un centro educativo, pero es un centro de apoyo que acoge a las necesidades específicas de muchos centros educativos y de las zonas vulnerables de esta ciudad de La Vega, donde ellas, en conjunto con el equipo también que tienen allá, pueden brindar el apoyo necesario. Que si bien pudiéramos ver que, bueno, que no están directamente en un centro educativo, pero están impactando en varios centros educativos, porque los niños que de esos centros educativos son referidos y son identificados por el centro, porque también hay que destacar el trabajo que realizan ahí en el Centro Educativo DOSA, porque ellos identifican las necesidades de los niños del entorno, que es una zona muy vulnerable de la ciudad de La Vega, y entonces llegan allá para recibir apoyo. El apoyo que ustedes les brindan, estamos hablando por ejemplo, en el caso del TDAH, que es muy recurrente en la actualidad. No sé si ustedes sabían, pero el uso de pantallas detona, el uso excesivo de pantalla en los niños detona esta condición y está reflejado ahí en el comportamiento de los niños, y no todos los padres pueden tomar conciencia de esa realidad que se está viviendo. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para el proceso de acompañamiento en los centros educativos? Eso depende mucho de cada niño. Yo normalmente suelo empezar con una entrevista inicial. Hay que tener muy en cuenta que lo primero que tú debes hacer siempre es plantearte la situación, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a plantearte objetivos. Ahora, dependiendo de cada niño, hay a quienes le funcionan mucho las partes visuales, imágenes, dibujos. Hay otros, también, por ejemplo, a los más pequeños les gustan mucho las canciones, las rimas, las cosas que sean dinámicas, siempre tratando de captar su atención, porque de nada me sirve a mí ponerte algo que al final a ti no te guste. Ahora, si yo logro captar tu atención y yo sé que, por ejemplo, yo quiero reforzar la parte de memoria a corto plazo, porque si yo no refuerzo la parte de memoria a corto plazo, se te va a hacer difícil leer, porque es una habilidad que yo necesito potenciar. Entonces, buscamos la manera de en que tú y yo, en el espacio que podamos hacerlo, podamos trabajar esa dinámica. Y normalmente yo le aconsejo a los niños de lo que hacemos aquí, también tú lo puedes replicar en la casa, o de buscar un adulto o un amigo, o un primo, nunca falta el primo que es 2 o 3 años mayor, sí, que te puede ayudar. Continuamos conversando con las psicólogas que pertenecen al proyecto Más que Vencedor, esas que están en los centros educativos brindando ese acompañamiento esencial. Señores, queremos saber de las estrategias. Luciana, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú logras conectar con los niños e identificar los casos? Después de haber realizado todo el proceso de evaluación, en el caso de TDAH, trabajo mucho la atención con ellos. Lo hago a través de, por ejemplo, le pongo imágenes donde
a la segunda imagen le faltan algunos objetos que no tienen en la primera. Entonces yo lo pongo a buscar cuáles son las diferencias, qué objetos faltan en esta imagen que en la otra no. También lo hago, por ejemplo, con dibujos. Yo identifico qué le gusta más al niño. Por ejemplo, si a la gran mayoría le gusta mucho colorear, yo le busco imágenes donde puedan buscar, por ejemplo, la letra P, donde hay letra B y D. Busco que identifique dónde está la letra P usando X color. También me gusta usar lo que son laberintos, buscar imágenes, como buscar la pareja y todo eso, que eso le ayuda mucho. Primero yo capto su atención con lo que le gusta y luego ellos tratan de concentrarse en esa actividad. Luego de la pausa. Bueno, incluso en el tema privado aquí, yo recuerdo un niño que yo lo recomendé a neurología y se la pusieron en 2 meses la cita, aunque era privado, porque hay una gran cantidad de casos. Pero también hay centros públicos a los que tú puedes ir a averiguar. Creo que el Morillo King hace un tiempo tenía una neuróloga infantil. Entonces siempre uno como padre, ya tú trajiste ese niño al mundo, ya es tu responsabilidad cuidar de ese niño. Ayudar a fortalecer la autoestima, la conciencia de sí mismo empieza a manifestarse desde los primeros meses de vida. Los niños se ven a través de los ojos de sus padres y su autoconcepto se construye a partir del trato y el lenguaje que reciben. Esto no se hereda, sino que el niño va creándolos según su entorno y puede tener ciertas implicaciones en la formación de su identidad. Otras responsabilidades de los padres es promover en casa la escritura, la expectativa alta y un amor por el aprendizaje. Asegurar que sus hijos estén sanos para que asistan a la escuela a diario, puntualmente y listos para aprender. Conocer al maestro al inicio del ciclo escolar y los padres deben mantener el contacto con el centro educativo durante todo el año. Poner atención al progreso académico de sus hijos para guiarlos y asegurar que tengan éxito. Si notan debilidad en el aprendizaje de sus hijos, buscarle alguna tutoría y otros medios de apoyo para el bienestar académico del niño o la niña. Asistir a reuniones y actividades de la escuela para informarse sobre asuntos importantes. Recuerda que a tus hijos le da seguridad y alegría verte vinculado con su desarrollo y crecimiento. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Quiero destacar, ahorita tú hablabas de que tienes un espacio en el centro educativo, que se te ha proporcionado un espacio. Y recuerdo que dentro de los primeros centros educativos que estuvimos impactando en el 2023, 2022, yo recuerdo, creo que Lucero le tocó la sombra de un árbol. O sea que hay muchas realidades en los centros educativos y muchas experiencias que ustedes han tenido que vivir dentro del desempeño de ese proceso, pero aún así
han hecho su trabajo de manera excelente. Pero el saber que dentro de una esquinita del patio, debajo de un árbol o incluso en un pasillo le ha tocado trabajar y se logra el trabajo, pero también eso le hacemos el llamado a los centros educativos que así como ya nuestra querida Luciana tiene un espacio, las demás ya tienen espacios ya más disponibles, cuando se hagan estos casos, porque hay que entender que ustedes están atendiendo niños que tienen una condición y por lo regular se habla del TDAH, de concentración, que necesitan como la tranquilidad para crear esa conexión entre ustedes. Cuéntame, Leslie, ¿qué estrategias, qué casos específicos se viven, no en el centro educativo, que ya habíamos hablado de que ustedes están en un centro donde acogen niños de diferentes centros educativos y obviamente de diferentes realidades? Sí, lo que básicamente implementamos nosotras es, como mencionaba Luciana, lo esencial es crear un vínculo con el niño. O sea, antes de comenzar a abordar al niño, comenzar a trabajar o identificar esas posibles señales referentes a alguna problemática que presenta el niño, lo importante es tú familiarizarte con el entorno, conocer al niño, ver sus intereses, o sea, ver esas cosas que al niño le mueven y le llaman la atención para poder abordar y tener un mejor trabajo y por ende unos mejores resultados. Implementamos pues diversas estrategias enfocadas en esos intereses que tiene el niño de manera en específico. Y los casos más frecuentes que llegan a nosotras son problemáticas de aprendizaje. Podemos mencionar problemas muy significativos en las áreas de lectoescritura, así como también problemas en el área de matemática, muchos problemas que están más relacionados con disfunciones dentro del entorno familiar, que así cuando hacemos charlas, talleres o hablamos con los padres, podemos ver que hay una mejor estructura en la dinámica familiar y podemos ver mejores resultados en el niño. Ahora que tú tocas el tema familiar, que es realmente en muchos de los casos la gran debilidad y es el detonante de mucha realidad que viven los niños en los centros educativos. ¿Cómo está el ambiente familiar? ¿Cómo ustedes perciben? Bueno, en lo que se basa el ambiente familiar, podemos notar que es un ambiente familiar muy diverso. Muchas disfunciones familiares que muchas veces nos topamos con casos que necesitamos la presencia de los padres y por situaciones los padres no pueden asistir, aunque nosotras tenemos la ventaja que muchos de los padres sí tienen como esa armonía o se interesan porque su niño progrese y están pendientes, pero hay otros que se les convoca y no tienen como esa asertividad de poder colaborar, ¿no? Y en sí son muchas situaciones que los niños presentan que a raíz de la misma disfunción familiar y que los padres por no saber manejar sus emociones, por así decirlo, cómo canalizarla, tienen un mal manejo en la casa. Entonces, por esas mismas situaciones, los niños presentan, dígase, dificultades en el área de lectoescritura, el área de la conducta a nivel emocional también, porque si ven que los padres tienen diferentes diferencias, entonces se lo transmiten a sus hijos. Entonces, cuando van a un centro o están en la escuela o un entorno social, también, si viven en un entorno social disfuncional, van al centro educativo y las realidades que viven en su entorno social y en sus hogares van y la transmiten a la escuela. Tú sabes que Entonces, es muy difícil. algo que pasó muy lindo y recuerdo ahora y quiero resaltarlo, y es un taller que se hizo justamente allá en el Centro DOSA el año pasado, donde se trabajó con los padres y los niños. Y recuerdo un caso específico donde la mamá evidenciaba una violencia muy grande y un rechazo muy grande hacia los hijos. O sea, la manera de educarlos, de controlarlos, era a través de la violencia. Y los niños,
de igual manera, como que se gozaban eso. Tú dices, pero ¿cómo es posible que la mamá lo empuja, le da un cocotazo literalmente, y él vuelve y es como que provoca eso, y vivían esa dinámica? Eso es cuando se estaba en el proceso de preparación, antes de iniciar el taller. Luego, que se dividen las madres, que lamentablemente nada más participaron madres, y los niños ya estaban trabajando con un grupo de psicólogas y las madres estaban trabajando con un grupo de psicólogos. Y en ese proceso de 2 horas más o menos de trabajo, de identificar, de cómo manejar las emociones, de cómo reaccionar a ciertos estímulos y demás, al final se hizo un ejercicio y me encantó ver que como la paz, la poquita paz que se pudo ver en esa pareja de madre e hijo, y cómo ya las miradas eran diferentes. El poder ellos recibir esa intervención de la mamá, poder canalizar sus emociones, sus frustraciones, después de haber llorado y todo lo demás, y poder ver ese reencuentro ya de una manera diferente en solo 2 horas. Un poquito de cambio. No sé qué pasó después, no sé qué tanto duró ese cambio, pero con esto hago el hincapié de la importancia de esas intervenciones que ustedes hacen como psicólogas, pero también del apoyo que deben recibir los padres y de ese acompañamiento que los padres deben procurar. Ustedes llaman a los padres, no siempre van, entendemos temas de trabajo. Recuerdo una vez que Lucero decía, lamentablemente los padres que más necesitan asistir son los más descuidados. Entonces, esa es de las grandes debilidades que nos encontramos, pero aparte de esa, ¿qué otras debilidades ustedes pueden observar en este proceso que ustedes están viviendo de acompañamiento con los niños en el sistema educativo, en los centros? Porque tenemos que partir de que se está trabajando. No siempre se logra lo que se quiere, no siempre se tiene lo que se necesita. Entonces, ¿qué debilidades ustedes pueden observar dentro del proceso que ustedes están viviendo? Bueno, podemos darnos cuenta que luego de que se identifica la necesidad que presenta el niño o presentan los niños, que se le da el diagnóstico a los padres, algunos no lo aceptan y otros que necesitan una evaluación más profunda, dígase a nivel de neurología, por la parte económica, de los recursos económicos, lamentablemente, los padres no pueden realizar esa evaluación o no pueden gestionar el abordaje a nivel más profundo. Por eso siempre nosotros buscamos brindar el apoyo lo más que uno pueda y contrarrestar un poco lo que es de que no se vea tanto de que el niño, se le dio el diagnóstico, pero que se quedó ahí, sino que nosotras seguimos trabajando con ellos y luego de que si encontramos una persona que le pueda gestionar, que le pueda servir de padrino o una ayuda, pues se sigue trabajando más a profundidad. Tú sabes que eso es bueno destacarlo. Ya más adelante vamos a ver las debilidades que ustedes han podido ver pero para aprovechar lo que dice Floridelki, porque solo no podemos. Ustedes están haciendo un trabajo excelente, pero todo proceso llega a un límite. Es como, ya necesita la intervención de otro profesional o se necesita un acompañamiento más profundo o más continuo porque ustedes trabajan en el centro educativo, pero no de manera particular en las casas, por ejemplo, de ellos o en otros horarios. Y tú tocaste algo muy interesante y es la parte de apadrinar. Señores, queremos hacerle un llamado a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de decir, mira, yo voy a apadrinar un niño para una terapia. Ahí en pantalla vamos a poner los números de teléfonos para que usted pueda comunicarse con nosotros y pueda decir, miren, si tiene la necesidad, y la tenemos, porque las necesidades están, los niños, la realidad de los niños que necesitan acompañamiento, que necesitan terapia, que necesitan lograr un diagnóstico profundo con algún neuropsicólogo o un neurólogo infantil,
Son muchas. Entonces, usted puede ser parte de este proyecto Más que Vencedor con el apadrinamiento de uno de esos niños. Ahí en pantalla ustedes pueden ver los números de teléfono, correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros e identificar y decir cuál es la necesidad más necesaria. La necesidad que tenemos es ese aporte económico para poder, lo que nosotros no podemos hacer dentro del proyecto, canalizarlo con otros profesionales competentes. Continuamos con las debilidades. Lucero, cuéntame de las debilidades que tú has podido observar. Esas sí sobran. Por ejemplo, está el tema de la infraestructura. Yo comentaba con la orientadora que en la escuela que yo estoy es nueva. Allá todos los años, en la temporada de lluvia, se tienen que cancelar las clases hasta por una semana, porque se inunda. De hecho, yo una vez llegué a perder todos los materiales que yo había hecho de trabajo con los niños durante un año, yo llegué a perderlo. Entonces, eso te afecta el trabajo. También está el tema de la sobrepoblación de aula, que tú me dices, bueno, es una escuela bastante pequeña. Bueno, son 15. Sí, pero son 15, un espacio que deberían estar 10 más la maestra. También tener en cuenta de que es una sola maestra repartida entre 15 niños o 23 niños que tienen cada una realidad diferente. Entonces, mucho se habla de que los profesores no trabajan. Yo no sé si es que yo he tenido suerte, pero donde yo voy, los profesores trabajan y trabajan bastante. También está el tema de que con el tema del TDAH y ciertos trastornos, no es que tú llegues y te dices, bueno, tu niño tiene esto. Hay una serie de evaluaciones que ya son más complejas que se tienen que hacer. Yo entiendo el tema económico, quizás tú no lo puedas hacer en un mes. Bueno, incluso en el tema privado aquí, yo recuerdo un niño que yo le recomendé a neurología y se la pusieron en 2 meses la cita, aunque era privado, porque hay una gran cantidad de casos. Pero también hay centros públicos a los que tú puedes ir, averiguar. Creo que el Morillo King hace un tiempo tenía una neuróloga infantil. Entonces siempre uno como padre, ya tú trajiste ese niño al mundo, ya es tu responsabilidad cuidar de ese niño. Entonces, aparte de la infraestructura, los materiales, todas esas son cosas con las que uno tiene que lidiar en el momento. Lamentablemente aquí no se puede decir, yo no puedo hacerlo porque no tengo un espacio. Tú lo fabricas como tú puedes. Y me siento muy agradecida, sobre todo con la directora Miguelina de allá, que recuerdo que ella me cogió una mampara y ella misma se puso a limpiarla con el jabón y el agua y nos pusimos suerte que yo vivo seca, porque tuve que irme a cambiar ese día y la colocó. Entonces, necesidades hay bastante, pero con un poco de voluntad se puede. También, yo por ejemplo, en mi caso, yo atiendo de seguimiento fijo, porque lo de charlas son otro tema, pero fijo yo suelo atender unos 17 casos a la semana. Visto 2 veces por semana, a veces una. No te da 2 veces a la semana con ese niño. Entonces hay que buscar, hay sala de tarea, hay ayuda extra. Hay manera de solventar esas dificultades siempre y cuando haya un poquito de motivación. Luego de la pausa. Fue un niño que prácticamente escribía su nombre, pero no sabía pronunciarlo. O se le dificultaba reconocer ciertas letras de su propio nombre. Y eso, tú te pones como que a pensar, como que wow, o sea, qué tan difícil la situación que el niño en un grado ya de segundo y tercero todavía se le dificulta escribir su nombre y pronunciarlo. Y poder ver que ese niño, cada vez que llegaba donde mí, lo primero que hacía era, vamos a escribir mi nombre de nuevo. Este mensaje es para los padres y madres en nombre de sus hijos. ¿Sabían que cuando estamos junto a nuestros padres, el tiempo se siente diferente? A veces, un ratito jugando o hablando con ustedes es más valioso que cualquier regalo. Porque cuando estamos con ustedes, sentimos que nos aman, que nos cuidan y que somos importantes. No olviden que para nosotros lo más bonito es que estén a nuestro lado. Pasemos más tiempo juntos, porque esos momentos son los que llevaremos siempre en nuestros corazones. Las emociones son una parte natural y necesaria de la vida humana, pero a veces pueden llegar a ser abrumadoras y difíciles de controlar. La regulación emocional se refiere a la capacidad de controlar, dirigir y modificar las emociones en respuesta a situaciones cotidianas. Aprender a regular las emociones puede ayudar a mejorar la salud mental y física, reducir el estrés y mejorar las relaciones interpersonales.
Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Bueno, aparte de lo que ya hemos mencionado, es la falta de apoyo de las familias, de lo económico y todo eso. También hay otro factor negativo que influye bastante, que son los comentarios, dígase de una persona adulta como de otro niño. Que hay veces que los niños le dicen que ese niño es un bruto, dice que, profe, mira, ese niño es un bruto, él no aprende, él esto y aquello. Entonces, esos comentarios negativos influyen bastante y más en los niños, porque uno se cree lo que dicen. Entonces yo, como siempre estoy muy pendiente en el ambiente de ellos, yo hablo con ese niño, le explico que cada uno tiene su paso para aprender. Le dije que yo estoy aquí para ayudarlo y que vamos a aprender. Entonces, voy trabajando con ellos también la parte emocional. Y le digo a otros adultos también que no mencionen delante del niño de que él no sabe, que él no aprende, porque él se lo va a creer. Tú sabes que esa es una gran debilidad, una gran realidad que se vive. Y la gente no sabe el poder de una palabra, y sobre todo dirigida a los niños. Pierden la esperanza, pierden la motivación, pierden el deseo de seguir. Y así como una vez yo le dije a una madre, dice, mira, deja de decirle terremoto al muchacho, porque él se va a seguir comportando como un terremoto. Porque entonces lo dicen, ay, mira el terremoto, ay, mi terremoto. No, porque son palabras que impactan, entonces ellos se lo creen y siguen trabajando en eso. Entonces, cuando usted le dice a un niño que es un niño inteligente, que es valioso, que es educado, que está muy orgulloso de él, aunque él lo dude, dice, oh, pero, o sea, y se siente, ellos sienten eso y se sienten agradecidos de que un adulto o que otra persona le pueda decir que está orgulloso de él y que es un niño inteligente. Entonces, qué bonito que pudiéramos cambiar esa forma de hablar para poder impactar positivamente en los niños. Cuéntame, hablábamos de tu realidad, sí, hablábamos de tu realidad. Yo quiero saber la acogida que ustedes han tenido de los centros educativos, el apoyo, el personal, los demás psicólogos. ¿No se han puesto celosos los psicólogos? No, porque yo digo. No, ¿cómo se han sentido ustedes con la acogida de los centros educativos? Bueno, del personal. En mi parte yo puedo decir que me siento totalmente satisfecha, porque la acogida que hemos tenido, mi compañera Leslie y yo, ha sido muy buena por todo el personal y el equipo de allá del DOSA. También cuando se le hacen la visita de seguimiento a los centros educativos, de los cuales nosotros le brindamos el servicio, ha sido bastante buena la acogida de tanto de los maestros, la coordinadora, ha sido muy buena, porque cuando visitamos los centros, ellos nos cuentan las realidades que tienen con esos niños en los centros educativos y pues interactuamos, se le brindan herramientas ellos a nosotros, orientaciones, de que no se ve que la escuela está sola, ni que nosotros trabajamos solos, porque debemos de resaltar de que los trabajos deben de ser multidisciplinados, tanto nosotros como profesionales de la salud mental, como el personal docente, los padres y también otros profesionales más capacitados, dígase neuropsicólogo, psiquiatra si es necesario, alguna medicación, porque en muchos casos necesitan una medicación per se. Ok, una cosa, ¿cómo ustedes han logrado
O sea, hablamos del proceso que ustedes han llevado para trabajar con los niños, pero los resultados, ¿cómo han visto hasta el momento en este, bueno, ciclo a partir de enero? ¿Cómo ustedes han visto los resultados? ¿Cuáles logros ustedes dicen, bueno, mira, lo logré o lo estoy logrando? Las diferencias que desde el inicio hasta ahora en los procesos que ustedes están llevando. Bueno, en mi caso, si la necesidad es educativa, primero se identifica la necesidad, se trata de encontrar el factor de dónde estoy fallando, entonces ya ahí yo refuerzo. Entonces, con el tiempo, tú haces una reevaluación y te das cuenta de lo que tenías antes y lo que tienes ahora. Yo tengo una libreta que es un diario de trabajo donde yo anoto todo lo que se hace por día y dependiendo de la disponibilidad del tiempo, detallo un poquito más. Por ejemplo, yo tengo niños que pasaron de estar en tercero de primaria, que supone que ya deberían leer con fluidez, de no reconocer el alfabeto, a ya por lo menos leer bisílabas, o sea, palabras de sílabas simples, palabras de sílabas compuestas y luego de sílabas trabadas, porque es un proceso de niños que no trabajaban a que sí trabajan y por ejemplo, el tiempo de atención, yo tengo un cronómetro, no con el celular para que ni siquiera lo vean. Entonces, yo le pongo un cronómetro e identifico cuánto tiempo tú puedes durar concentrado en una sola actividad. También ellos mismos, porque al final los niños no son tontos y ellos saben dónde están fallando y tú le preguntas, mira, ¿cómo tú te sientes? Ellos te dicen. Está el trabajo también con la maestra, que ellas son las que lo ven más tiempo incluso que ellos, y te dicen sí, aquí no, porque también hay veces que te vas a dar cuenta que hay niños que no avanzan en un área. Entonces, si tú estás trabajando y está trabajando la orientadora y está trabajando la maestra y tú no avanzas en esa área, entonces ahí se hace otra reevaluación, incluso a veces un análisis de caso para ver por qué que no estamos avanzando, porque no es una cuestión de falta de trabajo. En el aspecto emocional, por ejemplo, con los más grandes, yo suelo llevar diarios terapéuticos. Entonces hacemos ejercicio de identificación de emociones, estrategias que podemos implementar, respiración, desahogo, cómo yo expresarme de manera más asertiva y ellos mismos se van a dar cuenta y sobre todo cuando tú vas a la dirección que te dice, mira, fulano está viniendo menos, ya ahí el cambio es evidente. Cuéntame, Luciana, en tu centro, ¿cómo ha ido el avance? Bueno, en mi caso, yo he recibido algunos niños, bueno, en su gran mayoría, que he tenido que trabajarlo desde cero. O sea, escribir su nombre, los colores y todo. Entonces, aunque aún no hayan aprendido a leer, para mí o sea, yo he mostrado un gran avance porque al pasar de no saber ni siquiera escribir su nombre, a escribir su nombre, reconocer letras, números y todo eso ya ha sido un gran avance. Aparte de que también hay muchos de ellos que influyen en la parte conductual. En algunos se han podido mejorar, pero en otros es un proceso y cada uno se lleva su tiempo. Cuéntame ustedes, ¿cómo han visto el avance? El avance que hemos podido ver allá en el DOSA ha sido muy notorio. Uno de mis primeros casos, para hacer como una pequeña anécdota, fue un niño que prácticamente escribía su nombre, pero no sabía pronunciarlo. O se le dificultaba reconocer ciertas letras de su propio nombre. Y eso, tú te pones como que a pensar, como que, wow, o sea, qué tan difícil la situación que el niño en un grado ya de segundo y tercero todavía se le dificulta escribir su nombre y pronunciarlo. Y poder ver que ese niño, cada vez que llegaba donde mí, lo primero que hacía era, vamos a escribir mi nombre de nuevo. O sea, siempre que lo recibía, esa era como la primera estrategia que hacíamos. Hasta que hoy en día, desde que me ve, lo primero que hace es buscar una hojita y ponerme su nombre. Como que ya sé escribir mi nombre y pronunciarlo bien. Poder reconocer las letras, poder ver un avance en su lectura y su escritura, es muy satisfactorio porque tú poder ver que el niño tiene un vínculo contigo, tú puedes ver esos avances, que a la larga van a ser beneficiosos para él. No tanto el trabajo que tú hagas, sino tú ver que esos resultados en su futuro van a tener un impacto significativo en su vida. Eso te llena a ti de manera personal. O sea, quiere decir que se están logrando y entender que el proceso de ustedes ahora mismo de intervención fueron que 4 meses. 4 meses. Entonces, si en 4 meses se han logrado ya algunas diferencias, es significativo. Esperamos que ya más adelante se pueda darle continuidad a esos niños ya en el año escolar. Y bueno, quiero saber más o menos
por ejemplo, en el caso, tú me hablabas ahorita que tú tenías, Lucero me habló que veía 15 niños por semana, 17 niños por semana. ¿Actualmente sigue así, cerramos así con 17 niños o cuántos casos tú has podido ver durante este proceso? Sí, son en total serían, yo lo conté hace poco, son 57, incluyendo, por ejemplo, el taller de plan de vida que yo suelo dar en los grupos de quinto y sexto, la participación en algunas graduaciones que ellos hacen de algún evento específico de la escuela, y ya lo de seguimiento continuo son incluso más porque hay algunos que se le hace cierre, serían de seguimiento continuo más de 20 en los últimos 4 meses. Cuéntame, Luciana, ¿cuántos niños más o menos tú has podido intervenir durante este proceso? De seguimiento continuo son 13 niños en total. También se han intervenido más niños en el caso de las charlas, en el curso. También dígase los maestros que nos facilita las estrategias y la misma psicóloga del centro también que nos le informa acerca de los niños, las estrategias que se pueden utilizar con ellos. Floridelki, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos haciendo un presupuesto aquí de niños. A nivel de general, nosotras hemos intervenido por tiempo definido 13 niños al inicio, luego subió a 17. Más los casos que nos fueron llegando a través del tiempo, ya de manera privada, por así decirlo, se impartaron alrededor de 23 casos, y incluyendo los padres, dígase en talleres, a los jóvenes, a los maestros de los centros educativos, pues ahí va sumando más la cantidad. Sí, porque hay que destacar que no solo se trabaja con los niños, es un trabajo en conjunto donde ustedes intervienen y acompañan con los padres, con los maestros, con el equipo de los centros educativos, con los compañeros incluso, porque hay que entender de que si un niño o un grupo de niños tiene alguna condición, los demás compañeros también tienen que conocer esa condición y aprender sobre ello para que estos niños puedan ser incluidos de manera positiva en el proceso de aprendizaje y en el proceso de convivencia en el centro educativo. Chicas, agradecerles a ustedes la oportunidad de poder compartir su experiencia con el público y que la gente conozca el trabajo que ustedes están realizando. ¿Mensaje final? Que nos apoyen, que siempre estén presentes, brindando ese apoyo a las familias más necesitadas y esos niños, que cuando nos vean en la calle o en la sociedad y en los centros educativos a los cuales se le impartan, que uno imparte de manera directa, que nos acojan, porque es muy gratificante que nos vean en la calle y nos digan, mira, te conocemos por el proyecto o por el programa. Nos sentimos agradecidos de que gracias a ustedes podemos conocer las realidades que se viven en los centros o que presentan algunas familias, porque muchas veces yo puedo estar viviendo o experimentando o viviendo una realidad y yo pienso que nada más la estoy viviendo yo. Y muchas veces, vuelvo y repito, cuando se tramita el programa o muchas personas escuchan o en mucho espacio, dígase parque o transporte público, yo puedo estar viviendo una situación y esa persona que me está escuchando o se ve mi lenguaje corporal, se ve reflejada a través de mí. Entonces nunca tú estabas viviendo esa situación sola. Hay otras personas que a través de la pantalla, en la misma sociedad, están viviendo la misma realidad que tú. No están solos. Y si tú lo expresas, si tú buscas ayuda, si nosotros le impartimos los talleres o las orientaciones, tómenlo en cuenta, pónganlo en práctica, porque le va a servir de mucho para gestionar esas emociones, gestionar esas situaciones familiares, y los niños van a tener un mejor desenvolvimiento. Esa es la idea. Lucero, cuéntame, un mensaje, dice allá que nos queda poco tiempo, pero sí necesitamos que ustedes, a través de la experiencia que tienen, que están viviendo, puedan
motivar a los padres, a la familia y a los televidentes a seguir? Que las etapas del desarrollo de la vida, niñez, adolescencia, adultez, solo se viven una vez, así que haga lo posible por involucrarse más en la vida de sus hijos, que el tiempo no vuelve para atrás. Luciana, ¿qué nos tienes que decir? Lo mío es un mensaje muy directo, que a los padres, dígase a los maestros también, que no nos dejen todo el trabajo a nosotros, que nos apoyen esa parte, porque hay que recordar que es un proceso y debe ser un apoyo de psicóloga, padre y maestro para que así se vean mejores resultados. Leslie. Que los padres se mantengan comunicándose con sus niños, que mantengan ese involucramiento, tanto el personal docente, administrativo, nosotras como psicólogas encargadas, que exista ese trabajo multidisciplinario para nosotros poder ver resultados significativos en la vida de los niños y que en su futuro ellos van a ser personas productivas y entes sociales significativos para la sociedad. Bueno, pues ahí está el mensaje. Nosotros lo que pedimos es apoyo, acompañamiento y el trabajo en equipo. Podemos resumirlo así: el trabajo en equipo con las familias, los centros educativos, las psicólogas a cargo, y nosotros aquí a través del programa Más que Vencedor también le damos el apoyo, el espaldarazo y el acompañamiento necesario para que sepan que no están solos, que el mundo no se va a acabar, pero que todo va a estar bien. Gracias, chicas. A ustedes nos vemos en la próxima semana. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.